Bueno, pues nada, seguimos en directo, señoras y señores. Son las 1:15 de la tarde y como les decía, antes de irnos a publicidad, vamos a anunciarles una actividad que tendrá lugar esta misma tarde en Sanlúcar de Barrameda. Una conferencia que se va a celebrar en la sede de la Casa de Extremadura, la Casa Extremeña Sanluqueña, el Candil, aquí en Sanlúcar de Barrameda, a las 8 de la tarde. Una conferencia a cargo de don Ángel Alberto Núñez, que hoy se encuentra aquí con nosotros en plató, y lo vamos a saludar y le vamos a dar la bienvenida. Muy buenas, Ángel. Buenas tardes. Me alegro mucho de volver a tenerle aquí con nosotros. Hombre, la verdad es que Sanlúcar ha significado para mí mucho en mi vida, sigue significando, y me siento aquí entre vosotros como un sanluqueño más. Claro que sí, claro que sí. Bueno, el título de la conferencia es La novela en la medicina, Felipe Trigo, un autor extremeño olvidado. Y yo quiero que nos explique, que le explique a nuestros telespectadores en qué va a basar esa conferencia. ¿Va a hablar usted expresamente del autor, de la medicina en general, de por qué los médicos escriben? Un poquito de todo, ¿no? Sí, correcto. Indudablemente tendré que hacer una introducción, siempre trabajando con diapositivas. Es una conferencia, no es una charla. Una conferencia tiene que dejar en el público recuerdos, a pesar de que sea entretenida, y sobre todo las preguntas que le queden sobre qué pasaría con aquel autor si ese autor, Felipe Trigo, estuviera hoy en día. Eso es importantísimo, por una sencilla razón. Felipe Trigo, en su momento, con todos sus problemas, que era un enfermo mental, era un bipolar, pues fue un innovador en tres sentidos. Innovador en el tema de la novela, de la estructura de la novela en sí, con un apéndice erótico. Segundo, fue un feminista, aunque hoy en día el feminismo que él pretendía que se hiciera, pues es un feminismo que está aparte, es un feminismo que con los nuevos conceptos que imprime esa palabra en la sociedad ha quedado, amiga mía, obsoleto. Y tercero, que fue un avanzado en su tiempo con respecto a la sociología, a denunciar hechos que nadie se atrevía. Ahí están sus dos novelas maravillosas, que son El médico rural y Jarra Pellejo, de la cual hicieron una película muy buena en 1988, si mi memoria no me falla, protagonista Antonio Fernández, y trabajaban Juan Diego, que acaba de morir, y José Coronado cuando estaba empezando también. Bien. Ángel, yo quisiera saber, Felipe, aparte de escribir, ¿era médico entonces? Sí, era médico y muy bueno. ¿Qué tipo de medicina ejercía? Él ganó unas oposiciones como médico rural, que entonces era su ilusión, pero cuando llegó a ejercer la medicina en el medio rural, como era en aquel entonces, pues se desencantó y entonces hizo oposiciones porque tenía una inteligencia tremenda. ¿Y por qué decidió plasmar todo lo que sabía o toda su experiencia en los libros? Sí, él, como te digo, hizo oposiciones al cuerpo militar y él decide ser escritor. ¿Por qué? No se sabe. Pero lo cierto es que esa es una de las preguntas que llevo a la conferencia y que quiero que el público se lleve para que después estudie, que ese es uno de los fines de la conferencia. Bien, o sea que le pone tarea también al público, ¿no, Ángel? Ahí está. ¿Por qué razón un médico que no le hace falta el dinero, hipotéticamente tampoco era millonario, pero ganaba bien en los sitios donde estaba, después militarmente también ganaba, ¿por qué se mete a escritor? Y además en unos temas de aquella época que le trajeron por tres partes, como decía anteriormente, enemigos de todos lados. Ganó mucho dinero y eso no se lo podían perdonar los escritores de aquella época. Azorín llegó a decir que era un pornógrafo, no solamente del idioma, sino de la literatura. Otro dijo que había que quitarle la titulación de médico, echarlo del ejército y recluirlo en una casa de locos.
también tuvo sus apoyos de otros escritores. Eso es lo primero, que gana mucho dinero. Sí. Lo segundo es, como decía antes, que cambia el paso de la literatura, de una literatura que venía de un naturismo ya un poco trasnochado, pues enfoca los problemas de la sociedad que había entonces en España y dice que a través del sexo, de la sexualidad, se puede lograr una revolución. ¿Por qué? Porque si la mujer se le considera igual al hombre, de ahí ese feminismo, pues la sociedad sería otra. Y por último, ya una cosa que no tampoco le perdonó la sociedad, era un dandy. Era un hombre a pesar de corta estatura, pero vestía lo más elegante que había entonces en el Madrid. Y luego pues tenía una presencia física, no era, digamos, un hombre guapera, pero imponía su presencia y era feliz en su matrimonio, con sus hijos. Era un hombre que donde llegaba marcaba el sitio y eso tampoco se lo podían perdonar. Ángel, ¿y por qué ha querido usted que conozcamos la figura de Felipe Trigo? ¿Perdón? ¿Que por qué ha querido usted que conozcamos la figura de Felipe Trigo? Bueno, decimos que está olvidado. Hay un trabajo muy bonito de un médico escritor que se llama Felipe Trigo, cuasi olvidado. Tenemos que conocerlo por lo siguiente. Hay un gran problema en España, y cuando digo España digo actualmente en el habla hispanoamericana, en nuestro bellísimo lenguaje, el mejor del mundo mundial. Y es que se está perdiendo la costumbre de leer. Los libros cada día son menos. Yo lo noto con mis nietos, los noto con los nietos de mis amigos. Vamos a los restaurantes, vamos a los sitios y hay 4 personas y están todos imbuidos en su teléfono. Sí. La gente ya no habla prácticamente. Coger el teléfono para responder ya les cuesta trabajo. Ahora todo por los WhatsApp. Nadie se preocupa de verdad por saber qué ha pasado anteriormente en España en muchos aspectos y en la literatura más. Claro. Nadie quiere saber y los nuevos planes de estudio, según he escuchado y he leído, pues España no existía hasta la Constitución de la Pepa en la historia. Si nosotros sabemos hoy en día que hay un feminismo en cierta manera desvirtuado. Sí. Pero ¿de dónde nació el feminismo? ¿Quiénes se han preocupado porque la mujer en España ocupe el sitio que merece? Uno de ellos, y ahí voy, Felipe Trigo. Oiga, ¿quién le ha dicho a la sociedad que existe un caciquismo imposible de soportar? Que los seres humanos vinimos para ser libres y que si alguien va a trabajar tiene que ser en condiciones humanas. Claro. Pues eso lo dice de una manera muy clara este señor don Felipe Trigo en 2, insisto, de sus novelas más importantes, que son El médico rural y Jarra Pellejo. Bueno, pues esa conferencia va a tener lugar esta tarde, como decimos, a las 8 de la tarde, en la Casa de Extremadura de Sanlúcar el Candil, que está en la calle San Jorge. Estáis todos invitados, quien quiera asistir a la conferencia está invitado, pero antes de despedir y de terminar de hablar con Ángel, que hace mucho tiempo que no pasaba por aquí, yo quiero que nos cuente, bueno, pues sus nuevos proyectos, aparte de la conferencia. Todos conocemos también que Ángel es escritor, es médico, es dermatólogo. ¿Qué es lo último que estás haciendo, Ángel? Cuéntanos. Bueno, ahora mismo he ganado un puesto dentro de la literatura española, puesto que me acaban de nombrar miembro de número de la Asociación Española de Médicos, Escritores y Artistas General de España. Tengo que presentar mi discurso de ingreso, no sé si me dará tiempo para antes de agosto y si no, en el próximo otoño. Y tengo 2 trabajos ya en estudio editorial. Uno es un poemario erótico que se llama Gata Brava y otro es la novela, la tercera del trío, que se llama La Hiedra. Son 3. La primera, Sabor a mí, Si tú me dices ven,
y la hiedra. En plena pandemia se publicó un libro de relatos cortos que se llama Los últimos cuentos del pariente Adán, que casualmente hoy pues ponemos fecha con las 3 entidades que me están apoyando y que desde aquí agradezco enormemente su apoyo, valga la redundancia, la fecha de presentación en Sanlúcar de Barrameda, que ya vendremos para explicarnos de claro qué sí. van los últimos cuentos del pariente Adán. Perfecto, pues es un placer tenerle aquí, don Ángel, y bueno, pues esperemos tenerlo muy prontito de nuevo con todos nosotros. Un besazo muy grande. Igual, a pesar de la distancia cotviana. Gracias.